En esta clase vamos a tratar el tema de hongos tóxicos. Quiero comentarles que es una aproximación a un tema realmente muy complejo y en principio vamos a ver algunas características de distintas divisiones del reino Mycota o fungi para luego ver si las principales moléculas involucradas en estos procesos de toxicidad. Como primeras palabras podemos decir que el reino fungi o reino Mycota está constituido por organismos eucariotas, es decir, poseen un núcleo delimitado por membrana. Estas células que constituyen estos organismos poseen pared celular y fue por ello que a los hongos se los ubicó durante mucho tiempo junto con los vegetales. Sabemos que forman hoy un reino totalmente aparte. Esta presencia de pared los asoció, pero debemos destacar que la pared presente en los hongos es de una naturaleza química diferente a la que observamos en las plantas. Las paredes celulares de los hongos están constituidas fundamentalmente por quitina, es decir, son paredes quitinosas, a diferencia de lo que podemos observar en los vegetales. Los hongos son organismos uni- o pluricelulares que ya vamos a tratar en su momento. Se trata de individuos aclorofílicos, es decir, no poseen clorofilas, por lo tanto serán heterótrofos. Y dentro de los heterótrofos, estos hongos podrán ser saprófitos, parásitos o simbiontes. ¿Cómo está constituido el cuerpo de un hongo? Dijimos que estos pueden ser unicelulares o pluricelulares. En este último caso, el cuerpo del hongo se conoce con el nombre de talo, y este cuerpo del hongo estará formado por un conjunto de hifas, la unidad estructural para los hongos filamentosos. El conjunto de estas hifas en los hongos pluricelulares recibe también el nombre de micelio. Estas hifas serán cenocíticas o tabicadas. ¿Qué es una hifa cenocítica? Es aquella hifa que no posee en su interior tabiques, mientras que las tabicadas sí presentarán tabiques de diferentes tipos, ya sea que tengan un poro simple o un poro complejo, como vamos a ver en un ratito. Vamos a ver ahora algunos aspectos que involucran a su multiplicación, es decir, cómo se propagan estos individuos o cómo se reproducen. Dos términos acabo de emplear, propagación y reproducción. Reservamos el término propagación para la fase de vida asexual de un hongo y el término reproducción para la fase sexual de su ciclo biológico. ¿Cuáles son las formas que podemos encontrar de propagación, es decir, de esa fase asexual? Y bueno, tenemos lo que es la fragmentación miceliar, es decir, el micelio del hongo puede romperse y cada parte prosperar independientemente. También tenemos como forma de propagación la gemación o protación, que es muy común en las levaduras, y también la formación de diversas estructuras, como pueden ser los conidios, que los hay de diferentes tipos, artroconidios, dictioconidios, fragmoconidios, entre otros. Otra de las formas de propagación es mediante la formación de cuerpos de resistencia que luego veremos en Claviceps purpurea. En lo que respecta a su fase sexual de su ciclo biológico o reproducción, esta se llevará a cabo mediante la formación de distintos tipos de esporas. Según las divisiones, tendremos la formación de cigoesporas o la formación de ascoesporas y de basidiosporas. En el caso de las ascoesporas, estas podrán estar presentes, de hecho se encontrarán en estructuras particulares denominadas cuerpos de fructificación. En el caso de los ascomicotas o ascomicetes, estos cuerpos de fructificación podrán ser de diferentes tipos, como por ejemplo por hacer un peritecio que tiene forma de pera,
podrá ser un apotesio que tiene forma de copa o podrá ser un cleistotesio que tiene forma esférica. Estos cuerpos de fructificación contendrán en su interior a los ascos portadores de ascosporas. En el caso de los basidiomicotas se formarán los basidiocarpos o basidiomas, que son los hongos de sombrero. Vamos a ver algunas divisiones, en particular de hongos que producen sustancias tóxicas. Vamos a ver la división zigomicota, la ascomicota y la basidiomicota dentro de este prolífico reino fungiomicota. La primera de ellas es la división zigomicota, que no vamos a encontrar hongos que produzcan grandes toxicidades, sino que están más relacionados con procesos de alergia. Son hongos contaminantes ambientales y de ahí la posibilidad de tener este tipo de procesos. Vamos a ver ahora algunas características de los zigomicotas, esta división. Tenemos que se trata de hongos miceliares o filamentosos, es decir, sus cuerpos están constituidos por hifas, y estas hifas tienen la característica de ser hifas cenocíticas, es decir, hifas no tabicadas. Habíamos hablado sobre propagación y reproducción como dos de los ciclos dentro de su ciclo vital. Los zigomicotas se propagan mediante esporangioconidios, es decir, son pequeñas estructuras, conidios de naturaleza endógena, se producen dentro de un esporangio, que es producido en el extremo de un esporangióforo, una hifa especializada. Otra de las formas de propagación, es decir, asexualmente, que tienen los zigomicotas, es por medio de la fragmentación hifal, es decir, la fragmentación del micelio. Si vemos ahora la reproducción, es decir, su ciclo sexual, veremos la formación de zigoesporas. Se trata de hongos ambientales y muy frecuentemente a estos hongos lo encontramos en el pan y son de hecho los moho del pan. Vamos a ver ahora la división ascomicota. Esta división muy importante dentro del reino fungi está caracterizada por la presencia de individuos unicelulares o talófitos o pluricelulares y comprenden dos grandes clases, los saccharomycetes y los euascomycetes. Los primeros, los saccharomycetes, son las levaduras. ¿Y qué características tienen estos individuos? Se trata de hongos unicelulares, es decir, no forman hifas, no están constituidos por hifas, ¿sí? No forman un micelio. Estos hongos formarán colonias de tipo liso o cremoso. Las levaduras se propagan por gemación o brotación y los individuos que se forman a veces permanecen unidos entre sí, formando lo que se conoce como pseudomicelios. En lo que respecta a su reproducción, se llevará a la formación de ascoesporas. Por lo general son 4 ascoesporas las que se forman. ¿Y qué importancia tienen las levaduras? Y vaya que tienen mucha importancia. Son fuentes de vitaminas y también en procesos fermentativos, como lo es la industria del pan o la industria cervecera, entre otras. Dentro de los ascomicotas o ascomicetes habíamos hablado de los euascomicetes. ¿Y qué características poseen estos hongos? Son hongos miceliares o filamentosos. Estos hongos sí están formados entonces por hifas que presentan tabiques en su interior y tabiques con poro simple. Se trata además de hifas multinucleadas, es decir, entre 2 tabiques se presentan varios núcleos. En lo que respecta a su ciclo vital, su propagación es por medio de conidios, que los hay de diferentes tipos. También pueden propagarse mediante la fragmentación hifal o mediante la formación de estructuras de resistencia. En lo que respecta a su reproducción, la fase sexual de su ciclo, se formarán ascoesporas.
dentro de unas estructuras denominadas ascos, que estarán presentes a su vez en los cuerpos de fructificación, que ya habíamos hablado anteriormente. Los cleistotécidos, que eran esféricos, los peritécios con forma de pera y los apotécios con forma de copa. Son productores de antibióticos, especies del género Penicillium, por ejemplo, en procesos industriales, en la industria del queso, el queso camembert y el queso Roquefort. En su producción están involucrados distintos tipos de hongos. También estos hongos son productores de toxinas, toxinas muy importantes que ya vamos a ver. Llegamos ahora a los basidiomicotas, las setas, los hongos de sombrero, que quizás es la imagen que uno tiene de un hongo. Son hongos miceliares o filamentosos. El talo, el cuerpo del hongo, o las distintas estructuras que lo forman, están constituidos entonces por hifas tabicadas. Aquí, a diferencia de los ascomicetes, las hifas tienen un poro complejo, un tabique o septodoliporo, y son binucleadas, es decir, entre tabique y tabique se presentan dos núcleos. Como habíamos visto recién, en los ascomicotas eran plurinucleadas, aquí son binucleadas. ¿Cómo se propagan? Y estos hongos se propagan por medio de conidios, en este caso un ejemplo pueden ser los artroconidios, y también se pueden propagar mediante la fragmentación miceliar o fragmentación hifal. Siempre que hay un micelio, que es el conjunto de hifas, una de las formas de propagarse es mediante la ruptura, ¿sí? Y crecimiento posterior de cada una de esas partes que se han roto. En la reproducción estarán involucradas la formación de basidiosporas. Normalmente son 4 basidiosporas formadas externamente sobre una estructura que se llama basidio, que está contenida en tubos o láminas himeniales, que forman parte del sombrero de las setas. Algo que no he dicho, pero siempre que hay una reproducción de tipo sexual, vamos a tener 3 procesos, que es la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. Estos individuos constituyen las llamadas rollas y carbones, también son utilizados en la alimentación. Muchos de ellos son hongos comestibles, por ejemplo los champiñones son hongos de tipo basidiomicota. Y también tenemos un grupo de hongos tóxicos. Inmediatamente nos vienen a la cabeza hongos del género Amanita, ¿sí? Como puede ser la Amanita muscaria o Amanita phalloides, entre otros hongos. Vamos a entrar ahora en lo que conocemos como micotoxicosis, el envenenamiento provocado por sustancias tóxicas de origen fúngico. Estas intoxicaciones por hongos pueden producirse ya sea por la ingesta directamente de los hongos o por la ingesta de productos que pueden ser granos, frutos o alimentos de diversos tipos afectados por la presencia de hongos o diversas estructuras fúngicas y también por la presencia de estas toxinas generadas por estos hongos. Micotoxinas son entonces las toxinas producidas por los hongos y hay muchísimas y de diversa estructura química. Son de naturaleza sumamente compleja, muchas de ellas, y vamos a ver algunas en este momento. Vamos a empezar hablando de las aflatoxinas, que quizás son una de las principales toxinas de origen fúngico. Estas micotoxinas son producidas principalmente por hongo de los géneros Aspergillus, por ejemplo, las especies Aspergillus flavus, Aspergillus niger y Aspergillus parasiticus. Las aflatoxinas son químicamente derivados de difurano-cumarinas. ¿Dónde se encuentran presentes? Bueno, se encuentran presentes principalmente en cereales y oleaginosas. Las aflatoxinas tienen una importante acción cancerígena que afecta tanto al humano como a los animales. Y el órgano blanco de daño principalmente es el hígado. Otro tipo de toxinas fúngicas que reconocemos son las ocratoxinas. Estas ocratoxinas también son producidas por distintas especies o diferentes especies del género Aspergillus. De las ocratoxinas se
conocen diversos tipos o diversas ocratoxinas, las ocratoxinas A, B, C, de las cuales la ocratoxina A quizás sea la más tóxica de ellas. Esta toxina está involucrada o relacionada con lo que se conoce como nefropatía endémica de los Balcanes. El nombre ya nos está diciendo algo, nefropatías tienen efectos nefrotóxicos. El riñón será el principal órgano blanco. Otra de las toxinas de interés que vamos a ver son los tricotecenos. Los tricotecenos son una familia de compuestos, de micotoxinas, producidas por hongos del género Fusarium y otros géneros relacionados con él. Los tricotecenos son químicamente sesquiterpenos y existen 4 clases, los tricotecenos A, B, C y D, según los grupos funcionales presentes en la molécula. Quizás los más importantes de estos los constituyen las denominadas toxinas T2. Otros serían las toxinas denominadas DON, DON, que es el 4-dioxivalenol, y la NIV, que es el nivalenol, entre otras. Bueno, la intoxicación por tricotecenos incluye la irritación de la piel, irritación de ojos, gargantas, y también existe la posibilidad de vómitos. Entre los efectos ya más a largo plazo se encuentra la denominada, o se presenta la denominada, leucopenia tóxica alimentaria. Se calcula que alrededor de unas 100.000 personas fallecieron en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial debido a esta enfermedad, a la leucopenia tóxica alimentaria, que ha sido causada por el consumo de granos infestados por Fusarium. Los tricotecenos pueden ser sintetizados fácilmente y en grandes cantidades, por lo tanto constituyen una de las principales armas biológicas. Otra micotoxina que podemos mencionar son las fumonicinas. Dentro de ellas, la fumonicina B1 es una de las toxinas más conocidas. Son producidas, estas fumonicinas, por hongos del género Fusarium, distintas especies del género Fusarium. El maíz, el trigo y otros cereales son las especies más afectadas por estos hongos. La fumonicina B1, que era quizá una de las principales fumonicinas que reconocemos, es hepatotóxica y nefrotóxica. Quiero referirme en este momento al cornezuelo del centeno, ergot, o el nombre de la especie, Claviceps purpurea. Es un hongo parásito que puede afectar una gran cantidad de cereales, siendo el centeno el anfitrión más común, de ahí el nombre de cornezuelo de centeno o ergot. Este hongo produce un gran número de compuestos. Se trata de alcaloides del tipo ergolínico, o sea, alcaloides indólicos. ¿Cuáles son estos alcaloides indólicos? El ácido lisérgico y sus amidas, la ergotamina, la ergocriptina y la ergometrina, entre otros. Actualmente, los alcaloides presentes tienen diversas acciones terapéuticas. La ergotamina es empleada en el tratamiento de la migraña. Otro de los alcaloides es la ergometrina, muy utilizado en la inducción del parto, tiene efecto ocitóxico y también permite impedir hemorragias posteriores. También tenemos un derivado de la hemisíntesis, que es la bromocriptina, y esta es empleada en el tratamiento de la infertilidad femenina. También puede ser empleada en la inhibición de la secreción de leche materna y en la enfermedad de Parkinson. El ácido lisérgico ha sido la base para el diseño de una molécula de hemisíntesis muy potente, con características alucinógenas muy potentes, que es el LSD, sintetizado por Hoffman. El LSD es la dietilamida del ácido lisérgico. El ergotismo, también conocido como fuego de San Antonio,
Es una enfermedad causada entonces por este hongo, por el Claviceps purpurea, que contamina el centeno. Aunque también puede contaminar otros cereales, como ser el trigo, la cebada o la avena. Esta enfermedad, el ergotismo, ha sido muy importante en la Edad Media y se presentó o se presenta bajo dos tipos de manifestaciones. Tenemos el denominado ergotismo gangrenoso y el ergotismo convulsivo. El ergotismo gangrenoso, que en casos extremos puede llegar a la pérdida de miembros, es el resultado del efecto vasoconstrictor de los alcaloides presentes en el hongo. El ergotismo convulsivo se presenta, como ya lo dice su nombre, bajo la forma de convulsiones y espasmos, y también se da un gran componente alucinatorio. Todos estos efectos también resultados de la presencia de los diversos tipos de alcaloides presentes en Claviceps purpurea. ¿Cómo es el ciclo vital del correzuelo del centeno? Vamos a hacer un ciclo abreviado. Este ciclo comienza con la llegada de ascosporas a la espiga del cereal y estas ascosporas comienzan a desarrollarse, ¿sí?, en las florcitas del cereal y producen en la planta una secreción azucarada que atrae moscas, las cuales van a llevar luego más esporas a otras espigas sanas y así promover, en este caso, esta enfermedad de los granos. Las hifas van creciendo, van desarrollándose, van invadiendo el tejido del ovario de las flores y constituirán en un momento el esclerosio, que es la estructura de resistencia. Este esclerosio, llegado el momento, las condiciones ambientales óptimas, germinará y producirá estromas pedicelados. En sus cabecitas de los estromas podemos encontrar peritecios en su interior y estos peritecios contendrán ascos portadores de ascosporas que son las que inician el ciclo del cornezuelo del centeno. Vamos a ver ahora uno de los principales basidiomicetes, setas u hongos de sombrero. Y en este caso me estoy refiriendo a Amanita muscaria, un muy bello hongo. Es un hongo común del orden Agaricales. Amanita muscaria, ese término muscaria proviene del latín musca o mosca y hace un poco referencia a la interacción que se produce entre el hongo y estos insectos. De hecho, este hongo es conocido con el nombre de hongo atrapamoscas. Tiene un tamaño de aproximadamente entre hasta 20 centímetros, 10 a 20 centímetros. Tiene un sombrero o pilio de color rojo o amarillo anaranjado. Puede llegar hasta 25 o 20 centímetros de diámetro. Posee un pie casi 20 centímetros de altura, cilíndrico. Normalmente es de color claro, blanco, amarillento, recto, robusto, es lleno y vamos a ver en él una notable presencia de un anillo. Este anillo es amplio, es membranoso y es lo que queda del velo parcial, ¿sí?, que cubre al sombrero del hongo. En la base de este hongo podemos encontrar también la presencia de una volva de color blanca, que junto con esas manchas blancas que vemos en el sombrero son los restos del velo universal que cubría el hongo en el estado de botón. ¿Cuáles son los principios activos para Amanita muscaria? Bueno, por un lado tenemos la muscarina y también tenemos que mencionar el ácido iboténico y el muscimol. La muscarina se encuentra, si se quiere, en esta especie en concentraciones no tan altas, ya que hay otros géneros, por ejemplo hongos del género Inocibe o Clitocibe, que tienen una mayor concentración de muscarina que la que encontramos en Amanita muscaria. Los síntomas por envenenamiento con muscarina aparecen rápidamente, en no más de media hora, y se presenta cialorrea, hay una abundante transpiración, lagrimeo, náuseas, diarrea, hipotensión y miosis. El muscimol, si se quiere, es el componente psicoactivo y junto con el ácido iboténico, ¿sí?, son los responsables de los efectos psicotrópicos de Amanita muscaria. Ácido iboténico y muscimol están íntimamente relacionados, ya que el muscimol es el producto de la decarboxilación del ácido iboténico. Los síntomas de intoxicación por estos metabolitos, por estos compuestos,
incluyen la distorsión visual, gran desarrollo de alucinaciones, vértigos, hay alteraciones de la percepción sensorial y suelen durar entre 6 a 8 horas. Bueno, y varía también, la intensidad de estos síntomas va a variar con la dosis ingerida. Otro de los hongos Bacillomycotas que vamos a mencionar es el Psilocybe cubensis. Es un hongo cosmopolita y es conocido como cucumelo o cogumelo. Es un hongo que puede alcanzar hasta entre 8 y 15 centímetros de longitud. El sombrero puede medir hasta 8 centímetros de diámetro. Su color varía del blanco bastante puro, hasta el café claro. Y presenta esporas de color café purpúrea. El pie o estípite de este hongo es hueco y cuando se daña adquiere una coloración de tipo morado azulado. Y esto es producto de la exposición de la psilocibina al aire. ¿Cuál es el principio activo? Lo acabo de nombrar. Es la psilocibina y también puede estar acompañado por psilocina. Se trata de derivados de triptamina con propiedades alucinógenas similares a las del LSD. Se producen aquí fenómenos del tipo psíquico-sensoriales, hay un estado alterado de la conciencia, un estado así onírico-visionario, ¿sí? Con alucinaciones visuales y auditivas y alteraciones temporoespaciales. Los efectos a nivel físico pasan por el aumento de la temperatura corporal, náuseas, vómitos y pérdida del equilibrio. Vamos a ver ahora otro de los hongos Bacillomycotas, quizá uno de los hongos más tóxicos, un hongo sumamente tóxico que es la Amanita phalloides, que junto a otras especies de este género, estoy hablando de Amanita verna y de Amanita virosa, son responsables de más del 90% de las muertes causadas por la intoxicación por setas. Características para este hongo: también es un hongo que puede tener hasta 20 centímetros de longitud, presenta un sombrero píleo de hasta 15 centímetros, de coloración verde oliva y con esporas en su interior blanquecinas. El pie, bueno, también es de unos 15 centímetros, con 1 o 2 centímetros de diámetro, es cilíndrico, es blanco y presenta volva y anillo prominentes. ¿Cuáles son los principios activos en Amanita phalloides? Tenemos las amatoxinas y las falotoxinas. Las amatoxinas se componen de 8 compuestos diferentes con estructura ciclopéptica. Las principales amatoxinas son las alfa-amanitina y la beta-amanitina. La alfa-amanitina tiene por blanco el hígado y es el principal responsable del síndrome faloidiano, que ahora luego vamos a ver. Las falotoxinas se componen de al menos 7 compuestos con naturaleza ciclopeptídica, ¿sí? Son compuestos anulares. Y estas falotoxinas son también, como las que acabamos de ver, las amanitinas, son compuestos altamente tóxicos y toman como órgano blanco al hígado. Vamos a ver ahora qué es el síndrome faloidiano. Bueno, este síndrome, un conjunto de síntomas y signos, tardan entre 6 y 40 horas en desarrollarse, ¿sí? En aparecer, y si no es convenientemente tratado a tiempo, tiene una importante tasa de mortalidad. El proceso, este síndrome faloidiano, tiene 3 partes, o podemos reconocer 3 fases: una gastrointestinal, una de remisión aparente y una fase que podemos llamar hepática. La primera de ellas, la gastrointestinal, bueno, se presentan síntomas de una gastroenteritis violenta, con vómitos continuos, una gran diarrea, con fuertes dolores de estómago, sudores,
calambres. Bueno, esto lleva a una gran deshidratación, ¿sí? Una gran pérdida de potasio que muchas veces es la causante del deceso por falla cardíaca debido a la falta de potasio. El proceso de remisión aparente era intermedio, ¿sí? Lo que ocurre es que los síntomas que recién acabo de mencionar, de esa gran gastroenteritis tan violenta que se tiene, parece ser que comienzan a desaparecer o que el paciente comienza a mejorar. Este es una fase que puede durar algunas horas y que es seguida luego por la tercera fase o la fase hepática. Y aquí sí, esta es la fase más grave de las tres de todas. Las toxinas de las setas atacan el hígado, ¿sí? Y como consecuencia de ello se produce una gran hepatitis. Hay un gran aumento del tamaño del hígado, hay una alteración total de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, y a esta falla hepática le suele seguir también una gran falla renal. Sumado a la falla hepática, hablamos de una falla renal, también se pueden a su vez sumar trastornos cardíacos, bronquiales, pulmonares o una gran pancreatitis. Normalmente el deceso, la muerte, se produce por hemorragias internas y coma hepático. Vamos a ver ahora distintos tipos de intoxicaciones, algunas ya mencionadas, producidas por setas, y una de ellas es la intoxicación de tipo digestiva, producida por setas, por hongos. Este tipo de intoxicación se presenta como una gastroenteritis aguda, y como toda buena gastroenteritis cursa con vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, que puede aparecer 1 o 2 horas después de la ingesta de las setas. Son distintas las sustancias que participan en estos procesos. El tratamiento normalmente de estas intoxicaciones tipo digestiva es sintomático y no presuponen peligro alguno para la vida. Otro tipo de intoxicación por setas es la que denominamos intoxicación neurológica o síndrome micoatropínico. Es conocida también con el nombre de borrachera causada por las setas u hongos de sombrero. ¿Cuál es la sintomatología, los síntomas que se presentan en este tipo de intoxicación? Y bueno, tendremos ataxia, alucinaciones inconstantes con agitación psicomotriz. ¿Y qué hongos producen este tipo de intoxicación? Y algunos hongos del género Amanita, como puede ser Amanita muscaria o bien Amanita panterina. El tratamiento para este tipo de intoxicación es sintomático y normalmente son útiles los sedantes y por supuesto no debe administrarse atropina. Vamos a ver ahora la intoxicación por hongos alucinógenos. Bueno, ya hemos visto anteriormente, la ingestión de determinados tipos de hongos pueden producir, de hecho, alucinaciones. En ocasiones estas alucinaciones están acompañadas de síntomas desagradables, puede haber crisis de angustia, fiebre y hasta convulsiones. Se trata normalmente de hongos del género psilocibe, que anteriormente hemos visto, el Psilocybe cubensis, un hongo que ha merecido una cumbia, que es la cumbia del cucumelo. Las sustancias implicadas en estos procesos alucinógenos son la psilocina y la psilocibina, que ya las hemos mencionado con anterioridad. El tratamiento es sintomático, lo que debe hacer es tranquilizarse al paciente, no someterlo a estímulos sensoriales, y el tratamiento puede incluir la sedación mediante el empleo de benzodiazepinas. La intoxicación neurovegetativa es otra forma de intoxicación que vemos, también denominada esta intoxicación síndrome micocolinérgico muscarínico o sudoriano. Es un síndrome neurovegetativo que se debe a la estimulación colinérgica inducida por el consumo de hongos, normalmente del género Inocibe, y también pueden ser hongos del género Clitocibe. Los síntomas, debido a la presencia de muscarina,
de ahí el nombre de síndrome muscarínico, consisten en hipersecreción salival, lagrimal, sudoración y también miosis. En casos excepcionales puede haber hipotensión y bradicardia. Estaría indicado aquí el uso de atropina como antídoto y, en general, el tratamiento es de tipo sintomático. La intoxicación cardiovascular por hongos de sombrero, por setas, también conocida como síndrome nitritoide, se debe al consumo de hongos de género Clitosibe o Coprinus, juntamente con bebidas alcohólicas. Estos hongos contienen una sustancia que se llama coprina, que lo que hace es interferir el metabolismo oxidativo del etanol, por lo cual se produce una acumulación de acetaldehído, ¿sí? Y este es el causante de la toxicidad. ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación? Bueno, calor, rubefacción de lo que es cara y cuello, también se puede haber asociado la presencia de palpitaciones, hipotensión y hasta vómitos en algunos casos enérgicos. El tratamiento, como hemos visto hasta ahora, siempre es sintomático y en este caso puede completarse con altas dosis de vitamina C. Otro de los tipos de intoxicación que reconocemos es la intoxicación por hongos hidracínicos, que es también denominado síndrome giromitriano. En este caso, los hongos involucrados son hongos del género Giromitra, precisamente, que contienen unos compuestos que son hidracinas, distintos tipos de hidracinas. Estas se transforman en el organismo en la monometilhidracina, causante de fallas multisistémicas, que en ocasiones puede llegar a ser mortal. El tratamiento es con altas dosis de vitamina B6 por vía intravenosa. Otro tipo de intoxicación es la intoxicación por hongos nefrotóxicos, también conocida como síndrome orellánico o cortinarínico. ¿De dónde vienen estos nombres? Bueno, las orellaninas son sustancias contenidas en hongos del género Cortinarius y son las causantes de daño severo en los riñones, cuyos primeros síntomas pueden aparecer luego de varios días. ¿Cómo se presenta la intoxicación? Con una sed, en primera etapa una sed intensa y poliuria, pero posteriormente cambia totalmente el panorama y pasa a una insuficiencia renal con anuria. El tratamiento es sintomático y un porcentaje que puede variar entre el 10 y el 15% de los casos llega a una insuficiencia renal irreversible y la cura definitiva se sostiene solamente con un trasplante renal. Bueno, y por último vamos a ver el síndrome cerebeloso. En este caso está causado por la ingesta de hongos del género Morchella, y síndrome cerebeloso ya nos da una idea acerca de cuáles van a ser los síntomas. Bueno, los síntomas más frecuentes son el mareo, inestabilidad, hay una incoordinación motriz, ¿sí? Y ataxia. En ocasiones también puede haber cuadros pseudoalucinatorios, también acompañados de hiperacusia. ¿Cuál es el tratamiento? Y bueno, el tratamiento consiste en una terapia de reposición intensa de electrolitos y el empleo de fármacos vasoactivos. El reino fungio-micota es extremadamente complejo abarcarlo, es extremadamente compleja su taxonomía y bueno, esto que acabo de presentarles es solamente una introducción al tema, el cual estaremos desarrollando más extensamente en este curso. Muchas gracias.